está? Muy bien, Steffi, un buen día para ti y para todos nuestros televidentes. Sin un solo voto en contra, con 108 votos a favor, fue aprobada la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos. Un proyecto electoral, se señala desde distintos sectores, que busca esencialmente mantener bien aceitados a dos sectores para que funcionen de manera correcta en este último tramo del año, el sector del transporte, el sector de la salud. Pero durante el trámite se admitieron parcialmente algunas sugerencias que se hicieron desde los sectores productivos. Hablamos de la devolución del anticipo del impuesto a la renta, así como la modificación en el rango del impuesto único que se cobra a sectores agropecuarios. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero, buenos días. ¿Del ahogado o el sombrero? Lenin, buenos días. Un cordial saludo a la teleaudiencia de Coavisa. Mire, dentro de lo positivo está bien que el gobierno ya se dé cuenta que se debe impulsar al sector productivo. El sector productivo para salir adelante necesita una carga tributaria inferior. Y eso está claro y en algo se está ayudando al sector productivo. Sin embargo, esto no es suficiente. Se deben tomar otro tipo de medidas, inclusive en cuanto al anticipo al impuesto a la renta. Mire, el impuesto a la renta, ¿qué es lo que hace? Le cobra un impuesto por las ventas, un impuesto por los activos, un impuesto por el patrimonio, un impuesto por los gastos y los costos, un impuesto casi que por respirar, por existir. Mientras alguien trata de salir adelante, trata de progresar, invierte en el país, se le cobra inclusive cuando no se genera un tributo. Y mire, esto debe irse eliminando periódicamente o por sectores. Los sectores más afectados en este momento son los sectores de la construcción y los sectores del comercio. Sectores que tienen un alto encadenamiento productivo, porque si nos fijamos en el sector de la construcción, eso implica que se da de comer al obrero hasta comprar materiales, hasta mover maquinarias. Si vemos en el sector comercial, ¿qué es lo que sucede? También existe el mismo encadenamiento productivo porque mueven muchísima de la economía local desde la venta hasta la compra de insumos para la industria y en general mueve a la economía este sector. Ahora, ingeniero Alarcón, ¿estamos hablando de un impulso o de un respiro lo que se le está dando a los sectores productivos deprimidos? En general no se le está dando nada a los sectores deprimidos porque no se está apoyando a los principales sectores, a sectores muy importantes de la economía. Y seguimos con trabas en cuanto a los impuestos. Y si queremos sacar al país adelante, tenemos que darle un oxígeno al sector productivo. Los impuestos son una traba para la inversión, son una traba para el progreso. ¿Qué es lo que sucede con el ISD? Mire, la gente que invierte en el país, la gente que trae su dinero de afuera, que ya paga impuestos, paga aportes al IES, invierte en activos, el rato que tiene que ejercer su derecho a mover su dinero, tiene que pagar otro impuesto que es del 0,5%. Ese impuesto debería también írselo eliminando paulatinamente. Miren lo que sucede inclusive con el ICE, con las sobretasas. Son impuestos que encarecen la vida de los ecuatorianos y evitan que los comerciantes puedan progresar. Y miren, no todo se puede hacer de buenas a primeras, no se puede eliminar todos los impuestos, pero lo que el Estado sí debe hacer es un análisis de sensibilidad, es decir, ir eliminando los impuestos, ir recaudando más e ir bajando los impuestos. Inclusive debería pensar en una alternativa de un flat tax, como en países como en Estonia, como en Lituania, que empezaron a recaudar más a raíz de que simplificaron su manera de cobrar impuestos. Entonces, al sector comercial hay que darle un respiro. No sé si le puedo mostrar un cuadro, Lenin. Sí, claro, por supuesto. Mire qué es lo que sucede en este país al momento. Han subido los impuestos hasta el mes de julio, hay nuevas leyes y cae el impuesto a la renta, cae el IVA, cae el ICE y cae el ICD. ¿Qué le indica eso? Es simplemente que es hora de replantearnos la carga tributaria. Si usted revisa, la carga fiscal en el Ecuador es sumamente alta. Estamos hablando que va alrededor de un 21% si tomamos en cuenta
el pago de utilidades a los trabajadores, si tomamos en cuenta los aportes que hacen los empleadores de IES y si tomamos en cuenta los aranceles además del resto de impuestos. Ahora, ingeniero Alarcón, ¿tienen ustedes alguna expectativa de que el veto presidencial reconsidere algunos de los planteamientos de esta ley, entre ellos el método de cálculo del anticipo del impuesto a la renta, o que de plano se lo elimine como ustedes lo han propuesto, o creen que eso ya es pedirle demasiado a un gobierno con evidentes problemas de liquidez? Mire, yo creo que es pedirle demasiado a un gobierno, existen evidentes problemas de liquidez, como usted bien lo menciona, y lo que a mí se me hace raro, y yo no lo entiendo, es por qué solo se beneficia a un sector como el sector de los transportistas, que puede rebajar el valor de sus activos de la declaración del anticipo al impuesto a la renta. ¿Por qué no se lo hace con otros sectores? Entonces nosotros esperamos que esto no sea simplemente un cálculo electoral. Y no lo decimos nosotros, esto lo dice un asambleísta de Alianza País. Dice que el único sector que puede chantajear al gobierno es el sector de los transportistas por el poder que tiene. Y además es el sector que puede movilizar a la ciudadanía durante un año electoral. Entonces, no debemos pensar solamente en discriminar al resto de los sectores. Este impuesto, estas ventajas deberían trasladarse al resto de los sectores productivos. Ahora, si el periodo electoral está marcando la ruta de las decisiones económicas, también lo está haciendo con las propuestas. Ustedes, me refiero a la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, proponen una iniciativa denominada Consenso Ecuador. ¿En qué consiste? Mire, nosotros hemos presentado una hoja de ruta, elementos para la discusión para todos los sectores de la sociedad civil, políticos, la academia, en general. Queremos que todo el mundo discuta acerca de una hoja de ruta. Nosotros pensamos que el Ecuador tiene varios objetivos, entre esos fortalecer la dolarización, retomar la senda del crecimiento, devolver la competitividad al Ecuador y defender a los más pobres. Para eso hemos presentado 11 propuestas técnicas que abordan temas como recuperar la economía, cómo defender el empleo, retomar la independencia del IES, devolverle al Ecuador la democracia y la institucionalidad, y una estrategia clara de cómo desarrollar el país, en qué nos debemos enfocar. No podemos enfocarnos solamente en el extractivismo y no podemos dar palos de ciego por todo lado. Necesitamos una estrategia clara y nosotros pensamos que se debe apostar al agro, porque el Ecuador tiene ciertamente ventajas comparativas por su clima. En el Ecuador se puede sembrar todo el año, sin embargo, se requiere muchísimo trabajo en cuanto a la investigación, no solo de la variedad de las semillas de productos alternativos que se pueden exportar, sino que se necesita a su vez muchísima capacitación para el campesino. Al campesino hay que convertirlo en empresarios. Propuestas para el próximo gobierno, ¿por qué no para este? Mire, nosotros queremos entablar esta discusión con este gobierno. Esta propuesta se la hemos enviado al presidente de la República, invitamos a un foro que mantuvimos el miércoles en la Cámara de Comercio a diferentes entidades públicas, personajes del gobierno. Lamentablemente acudieron muy pocos. Me parece que no acudió nadie del gobierno, Leno, lamentablemente. Y creemos que es necesario que todos en este momento apoyemos con iniciativas y con discusiones para sacar al país adelante. Ahora, no solamente abordan temas económicos, el documento, como usted bien señalaba, se refiere también a cambios en la institucionalidad del Estado, hablan de libertad de expresión, hablan de cambiar el modelo. Mire, sí, hay un documento que fue redactado por César Montúfar, es un documento que habla acerca de la institucionalidad y la democracia, lo escribió un tercero. Nosotros pensamos que para que un país tenga los niveles de inversión adecuados, se necesita respetar la institucionalidad. En un país que una sola persona maneja las instituciones, no va a traer inversiones, y eso es lo que nos compete a nosotros. ¿Se parece a un plan de gobierno? No, para nada.
Esto no es un plan de gobierno, no es una declaración de principios, es son una serie de documentos que queremos que se discutan para después imprimir un documento final para ayudar al gobierno que venga, sea de Alianza País, sea de Creo, sea de Madera de Guerrero, Social Cristiano, al gobierno que llegue para ayudarlo a gobernar de mejor manera y con acuerdos, porque se tienen que hacer ajustes y si es que un gobierno no llega con acuerdos, no va a poder gobernar. No se están metiendo en política y ese ha sido pues uno de los aspectos que desde el poder se le ha criticado precisamente a los gremios industriales, comerciales, a los gremios del país en general. Jamás. Nosotros lo que hacemos es defender el principio de la libertad de empresa, nada más. Y para que las empresas puedan salir adelante, para que las familias ecuatorianas puedan salir adelante, necesitamos un cambio económico y necesitamos incentivar a la economía del país, por ende al aparato productivo. En algún momento ustedes se reunieron incluso con el presidente de la República, se firmó un acuerdo con algunos puntos que se suponía iban a desarrollarse y pocos tuvieron algún tipo de avance. Si tomamos en cuenta que en estos momentos la ley de incentivos, el proyecto de ley de incentivos tributarios está en manos del Ejecutivo, ¿cabría una nueva reunión con el economista Rafael Correa para tratar de que se incorpore a este proyecto algunas de las propuestas que ustedes han presentado? Mire, mis colegas a su debido momento se reunieron en Carondelet con el presidente de la República, me parece que presentaron alrededor de 37 puntos, no se llegó a un acuerdo. Nosotros siempre estamos dispuestos a conversar, somos propositivos, hemos elaborado una serie de propuestas para discutirlos con todos los sectores de la sociedad civil, inclusive el gobierno ecuatoriano. Es necesario reunirse con el gobierno porque los cambios tienen que ser inmediatos. A 5 meses de las elecciones, entonces, el diálogo con el gobierno se ha roto, ya no existe. Mire, nosotros seguimos planteando propuestas, nosotros pensamos en sacar al país adelante por medio de ciertas medidas. El diálogo por nuestra parte no se ha roto, Lenín. Una última cosa. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, dice que hasta diciembre se debería firmar ya un acuerdo comercial con la Unión Europea, sin embargo la ratificación es lo que se duda vaya a ocurrir este año. ¿Cómo afectaría esto, el no tener una ratificación, a los sectores industriales, comerciales, al sector económico del país en caso de que esto así ocurra? Mire, lo positivo en este momento es que el ministro Cassinelli tiene la voluntad política y está tratando de que se firme el acuerdo en diciembre. Lamentablemente, por una falta de decisión del gobierno, tal vez no se llegue a firmar a tiempo el acuerdo. ¿Y cómo va a afectar esto al sector productivo? Mire, solo el primer trimestre se dejarían de exportar alrededor de 100 millones de dólares. Esto no sé cómo lo puede compensar el gobierno en estos momentos, cuando está pasando por problemas de iliquidez, pero ciertamente sí va a afectar al sector productivo, Lenín. Queremos agradecer la presencia esta mañana de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Un buen día para usted. Gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, una pausa y al regresar estará Giovanni Atariguana, el director de Unidad Popular. La Corte acepta a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra enmiendas a la Constitución y esto a pocos días del inicio de la inscripción de candidaturas. Lo analizamos al volver, quédese en nuestra sintonía. Si las instrucciones no son claras, las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general. Lo dijo Sun Tzu, estratega militar y filósofo de la antigua China.